Es uno de los peruanos destacados en este país. Gracias, muy amable. A efectos de no ser redundante en lo que acaba de expresar el compañero, yo simplemente voy a referirme a lo que puede ser trascender el nombre de Aya de la Torre. Nosotros recién tenemos un premio Nobel de Literatura y no hemos tenido antes, como pudo haberlo recibido Víctor Raúl Aya de la Torre, por ser un hombre que fue el prestigioso hombre del siglo XX para Perú. Él hablaba 11 idiomas, hasta chino leía. O sea, mucho de su conocimiento lo adquirió con esfuerzos de aprender el mismo idioma. Habló bastante, digamos, con Lenin, con todos los grandes líderes de aquella época, y cómo fue revirtiendo todo ese proceso político y actualizando con una realidad indoamericana. Porque él dice, por ejemplo, como el trabajo y la producción en Europa es una cosa, en América es otra, y en el mismo pueblo es diferente. Es decir, no hacemos las cosas iguales. Entonces, él, adecuándose, digamos, a esto, si bien tomó dialécticamente hegeliano e históricamente marxista, pero lo fue mejorando y corrigiendo, porque él dice que con el tiempo las cosas van evolucionando, avanzan y tienen la superación, no es la negación, vale decir, cuando una cosa se hace en el siglo XX, en el siglo XXI eso se supera, no se critica, sino es la continuación de ese mismo proceso. Así también en política, por eso es que empleó la filosofía para la política con la relatividad en el espacio-tiempo histórico, en la cual él dice que hay un medio geográfico, un medio histórico, un tiempo histórico, y que realmente, si bien en un principio había nada más que masa, había gravitación, y después él agregó el espacio-tiempo histórico. O sea que de ahí que yo más bien me voy a referir cómo trasciende el hombre, no solamente por nosotros, sino por la gente de afuera, nuestros hermanos latinoamericanos y europeos. Yo tuve la suerte de estar en el centenario de Víctor Raúl en Lima y estuve dentro de la comisión y recibí al doctor Alfonsín por Argentina. El presidente fue el honorario fue el de Francia, Mitterrand, y prácticamente estuvieron presentes todos los expresidentes de Latinoamérica, y algunos de ellos, por ejemplo, fue al entierro, como el caso de Rómulo Betancourt, que fue discípulo de Aya, y lo despidió con estas palabras, diciéndole: Aya de la Torre nació en Trujillo, pero ahora es ciudadano del mundo, porque él era amigo de todos, él no concebía enemigos, digamos, el diálogo era permanente, sabía bien usar el disenso, no, aun cuando él defendió el APRA en Ámsterdam, cuando fue al tercer Internacional Socialista, él dejó bien claro, digamos, las cosas del APRA. Por ejemplo, decía que el capitalismo era la última etapa en los países evolucionados. Ahí la Torre decía que el imperialismo era la primera en los países subdesarrollados, ¿no? Después, por ejemplo, decía el comunismo, decía guerra al capital, guerra a la propiedad privada. Y ahí la Torre dijo: no, el imperialismo tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que nos dé el capital, nos permite evolucionar, nos da tecnología, de acuerdo a cómo nosotros recibamos ese dinero. La parte mala es que se quiere meter en las cosas nuestras, y ahí el Estado tiene que frenar.
Y todo esto es reconocido por toda esta gente que concurrió al centenario, y hubo gente, por ejemplo, como Arciniegas, un famoso periodista, profesor y todo lo demás, colombiano, hizo una referencia de todo su, porque era de la misma generación. Armando Villanueva es un compañero, el más antiguo, actualmente vive del APRA, y antes de morir le preguntó, compañero Aya, ¿y hasta cuándo va a seguir el aprismo? Dice, el aprismo terminará cuando todos los pueblos latinoamericanos, inclusive el Caribe, se integren. No quiero pueblos divididos. Mi lucha y mi agonía será constante en la medida que todos nuestros países se integren, se hermanen. Hay una teoría de un compatriota que se llama pueblo continente, en el cual todo sería un continente y nuestras naciones serían pueblos, ¿no? Ese era su lucha permanente. Así que le dijo, el aprismo terminará cuando todo esté integrado, todo esté unido, todos seamos uno solo. Después hay, por ejemplo, ¿qué dijo, por ejemplo, el expresidente Alfonsín? También dijo que Aya de la Torre era un soñador que pensaba en utopías que se van a hacer realidades. Y precisamente hablan de la integración. Y a nosotros nos consta como argentinos que gracias a ese granito de arena que pusieron Sarney y Alfonsín se inició el Mercosur, que a lo mejor es poco, pero algo es algo para comenzar la integración. Después viene UNASUR, viene la parte de Andino, después viene el Centroamérica, y poco a poco quizás lo que Europa duró 50 años, quizás nosotros en 10 o 15 años podamos hacer nuestra integración y ser realmente una potencia. Así que Aya de la Torre, aparte, no solamente nos dejó por problema político, nos dejó ejemplos de conducta moral, ejemplos de ética. Ser compañero era como una religión. Usted no podía decirle compañero al otro si era un ladrón, si era un maleducado, si en la casa se portaba mal, porque el aprismo llegó a ser como una religión, en la cual, digamos, la mujer tenía que respetar al marido y el marido a la mujer. Aquí teníamos, cuando yo llegué, tenía un compañero que tenía 2 novias, y entonces un poco más lo echamos, digamos, jugando. Tú dejaste de ser aprista, el aprista no puede ser marido y novia, ¿no? Para darle un ejemplo de cómo era ser aprista. Yo naturalmente vengo de una guardia vieja, vengo de familia aprista, y donde realmente había deberes que cumplir, había normas, había una ética, había signos, muchas cosas, hasta un tipo religioso. El solo hecho de tener en la victoria hermanos, en la lucha hermanos y en el dolor hermanos, ya nos está hablando también de algo espiritual, de algo fraterno. Y él, por ejemplo, dio, digamos, parte de su vida en corregir los malos hábitos de la corrupción, de la inmoralidad, a él lo tentaron muchas veces para dar a torcer el brazo, sin embargo nunca lo pudieron torcer. Él vivió en franciscana pobreza, dando ejemplo, luchando por la liberación de nuestros pueblos, por los más débiles, y vivió como murió, en franciscana pobreza. Así que termino diciéndoles las palabras que él decía siempre: en la victoria hermanos, en el dolor hermanos.